Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y ya he vuelto otra vez. Sí, he vuelto, ¿vale? Estaba ausente lo que es una semana porque tuve lo que es una pequeña intervención del cornete, pero ya estoy mucho mejor, ¿vale? Estoy evolucionando bien, todavía no estoy al 100%, pero cariño, mira Libra. Ahora respiro, cariño. Estaba 3 años que prácticamente tenía que respirar al 100% lo que es con la boca, cariño. Y esto te afecta a las cuerdas vocales, infecciones, etcétera, etcétera. Pero ya estoy mejorando, corazón. Y aquí estoy, mi querido Libra, como dicen esa frase, mala hierba nunca muere, ¿no? Es esto. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón. Antes de empezar, mi querido Libra, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, cariño? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Sagitario, un Acuario o un Piscis, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. La imagen que yo he tenido, corazón, es como si tú estuvieras en una camilla, pero en tu cabecera hay un ángel que está como recibiéndote con los brazos abiertos, pero es como que te cubre con sus alas, corazón. Entonces, ¿sabes qué siento, Libra? Siento que muchos de vosotros quizás ha llegado el momento de empezar en su vida algo desde cero, porque también nos hablan de un renacimiento, nos hablan también, está como si estuviera representado la hora del juicio, cariño. Borrón y cuenta nueva, cerrar situaciones de tu pasado, perdonar a una persona, empezar otra vez desde cero, tanto con esa persona, o posiblemente tú tienes que empezar otra vez desde cero. El otro mensaje, si nos inclinamos más lo que es en la parte más espiritual de las energías, siento, Libra, que en la cabecera de tu cama es como que existe un ser de luz que siempre te cuida. Puede ser desde un ángel, como también puede ser de repente un familiar. Hay un familiar y no sé por qué siento que es un familiar que en algún momento tú tenías como esa percepción de que se parece mucho a ti. Puede ser lo que es en la parte física como también lo que es en la parte, yo que sé, del carácter, cariño. No sé, hay un parecido, hay un parentesco entre vosotros. A lo mejor yo qué sé, si era mamá, de repente se parecía mucho a ti, si era papá, se parecía mucho a ti, o de repente el carácter, la forma como vivir la vida, etcétera, etcétera. Hay un parentesco, un parecido, en la parte física como también lo que es en la parte del carácter. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Esta carta que ha caído, tienes que observar todas las imágenes que tú veas en la carta. El tarot es vidente de luz. Mira, tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, cariño, la parte espiritual. Fíjate muy bien, este personaje está lo que es en meditación, que también puede estar descansando, reposando, y detrás hay una esfera. Fíjate, hay una esfera que está representado con las energías y también está representado, cariño, con la suerte, la protección, porque nos da a entender esa esfera como si fuera la carta del mundo, pero en este caso representa lo que es a la carta del 7 de bastos, que también está relacionado con toda la energía que llega a tu vida, contacto, comunicación, acercamiento, protección, etcétera, etcétera. Yo siento, cariño, que muchos de ustedes hay un ángel, hay un ser de luz o hay un despertar en tu vida. Muchos de vosotros posiblemente ya están teniendo más claridad en su vida, porque luego de una larga meditación te llega la respuesta. Fíjate, aquí empieza a aparecer muchos bastos, ¿ves? Hay muchos bastos que empiezan a aparecer.
si te fijas muy bien, y este personaje está lo que es en meditación, está esperando que llegue toda esa energía a su vida. La suerte acompaña. Entonces, yo lo que siento, Libra, siento que muchos de vosotros van a ser guiados hacia el éxito, muchos de vosotros están encontrando claridad, muchos de vosotros están siendo protegidos y protegidas por una energía desconocida. Voy a sacarte lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tengo otro mensaje también, pero ahora te lo doy. Dice, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia, su espacio sagrado, será un lugar de comunicación con el divino. Respételo, me dicen, respételo. Yo lo que siento, Libra, siento que muchos de vosotros, como dicen, el único que conoce tu corazón, y al único que no podemos engañar, mentir, ya sea de repente de un secreto muy íntimo o de repente de tu tristeza o tu felicidad, es a Papá Dios, cariño, a Papá Dios. Yo lo que siento, Libra, siento que muchos de vosotros posiblemente hay algo que tú estás guardando en tu corazón. Puede ser una tristeza, puede ser de repente un deseo, puede ser de repente, yo que sé, un secreto familiar, etcétera, etcétera. Quizá de repente esto para ti es como una carga emocional, ¿vale? Como que te gustaría posiblemente pasar esta carga a otra persona o simplemente comentar lo que te está pasando. Mi querido Libra, corazón, para 3 telediarios que nos quedan en este mundo, yo te recomiendo que si hay algo que te está atormentando, suelta, cuenta, cariño. Las personas que te quieren te van a entender. Las personas que te quieren te van a guiar. Porque hay algo que tú tienes ahí. A lo mejor no estás bien con tu pareja, a lo mejor de repente no estás bien en el trabajo, a lo mejor de repente puede ser que estás un poco delicado de salud y te da un poco de pena contar lo que te está pasando, pero tienes que soltar. No puedes cargar esta cruz tú solo, tú sola, cariño, no puedes, ¿vale? Piensa que cuando llegó la hora en la cual nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo fue llevado para ser crucificado, hubo un ser humano, hubo un hijo que por circunstancias tuvo que ayudar a cargar esa cruz, ¿vale? Si vosotros han visto lo que es la Semana Santa, van a ver que hay un personaje que no estaba dispuesto a ayudar, pero por circunstancias de la vida tuvo que ayudar a cargar esa cruz, ¿vale? Entonces, mi querido Libra, ¿qué te quiero decir con esto? Yo sé que eres una persona inteligente, yo sé que eres una persona que a lo mejor de repente no quieres que todo el mundo se entere tus problemas, tus cosas, pero no es bueno guardarse eso, porque al final piensa que a ti te ataca mucho lo que es el sistema nervioso también. Eres elemento aire, cariño, la cabeza, la ansiedad, a lo mejor de repente inclusive tienes muchos problemas de estómago, es en base a la ansiedad, jaquecas, dolores de cabeza muy fuerte y es porque te estás guardando algo. Tienes que soltar. Esa es una carga. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. El otro mensaje que me faltaba entregarte, ahora te lo digo. Me sale un Géminis, me sale un Cáncer, me sale Escorpio, cierras con otro Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales y ahora te doy el otro mensaje. Vamos a ver, que Dios universo me ayude para mi querido Libra. ¿Qué te está pasando, cariño? ¿A qué lo tienes miedo? Suelta. La letra O, la letra C, la letra H, la letra S, la letra I y la letra N. Muy bien. El otro mensaje también, Libra, que te puedo dar con esta carta, que es una carta muy especial. El otro mensaje, corazón, nos dicen, existe una persona que siempre te está llamando con la mente, que siempre te está recordando, porque está lo que es en meditación. Existe una persona que quiere saber de ustedes. Existe una persona que
posiblemente te está soñando, te está recordando, ya sea de repente porque tú también lo estás recordando o simplemente, cariño, este personaje nunca te olvidó, sea hombre o sea mujer. Ese es el mensaje que me faltó entregarte, mi querido Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver por qué me sale esta carta del 9 de bastos, perdón, del 7 de bastos. Vamos a ver qué tipo de conexión hay aquí. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros. Es que estás muy cerrada, muy cerrado. No quieres soltar, no quieres contar. Es como que me dice Richard, es mi problema, es mi rollo. Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero a mí me dicen las energías que esto te va a causar daño. Porque mira, no quieres soltar, cariño. Para muchos de vosotros también, la preocupación posiblemente está relacionado con el dinero, propiedades, o de repente que existe una persona que te quiere arrebatar algo que es tuyo. Cuando te digo que algo que es tuyo, puede ser propiedades, pero también puede ser hijos. A lo mejor de repente vosotros están en un proceso de divorcio. Y a lo mejor quiere quedarse con tus niños, con tus niñas, o de repente quiere quedarse con algo que está relacionado con la parte económica, propiedades, dinero, etcétera, etcétera. Vamos a sacar una cartita más. Vamos a ver, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me encanta tu lectura. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, corazón. Van a aparecer muchas personas que, aunque tú de repente pienses que no saben lo tuyo, recuerda que las paredes tienen oídos, cariño, ¿vale? Van a aparecer personas que se van a ofrecer a ayudarte, se van a ofrecer a hablar contigo o te van a preguntar, Libra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué decisión has tomado? Libra, ¿te has visto con esta persona? Van a querer saber de lo que está pasando en tu vida, ¿vale? No lo hacen de mal rollo. Yo no veo que lo hacen de repente por chismosos, por cotillas, por cotorras. No, cariño. Aquí el único chismoso soy yo, que quiere saber de tu vida. Pero ellos, mi querido Libra, lo hacen con toda la buena intención, ¿vale? Richard, ya sabemos que eres chismoso. Yo lo reconozco. Yo soy chismoso, cariño. Todos los que estamos en el tarot somos chismosos, es esto. Queremos saber de tu vida. Entonces, siento que estos personajes Libra se van a acercar para ayudarte, para preguntarte, para guiarte o simplemente como una forma de humanidad. Ya está. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Perdón. Voy a sacar lo que es una carta del tarot de la New y luego una carta del tarot Z, ¿vale? No sé por qué siento que ese mazo tiene que trabajar. Está un poco estancado ahí. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Tienes que observar todos los elementos. Las cartas solamente no están para que tenga una figura bonita. Dice, la carta del carro, cariño. Hay una persona que te recuerda. Sí, porque la carta del carro está representado con la luna y la carta de la luna está representado con cáncer, la familia, amor, sentimientos o una persona del signo cáncer también. Pero la carta de la luna, si te das cuenta, hay mucha oscuridad, cariño. Entonces, posiblemente, mi querido Libra, esta persona que te está recordando, vosotros dos quizás no tienen comunicación, contacto cero, ha habido un resentimiento o un malentendido. También puede ser el caso, ¿vale? O que tú de repente no entiendes por qué esta persona ha actuado de esta manera. A ver, vamos a ver, que me diga, ¿por qué me sale la carta de la luna con el tarot Z? De ellos y de ellas, ¿vale? ¿Por qué? Esta carta, por Dios, salieron dos, quieren hablar. Muy bien, Libra, muy bien. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros y tenemos lo que es la carta del Rey de espadas. Siento que este personaje, mi querido Libra, se siente como un poco desprotegido o se ha sentido un poco desprotegido, indefenso o indefensa, o posiblemente este personaje, corazón, en algún momento necesitaba más de ustedes y quizás tú tenías tus cosas, tus problemas y no te diste cuenta que ellos o ellas estaban gritando ayuda, me dicen. Porque si te das cuenta, yo le he puesto 2 franjas rojas, pero aquí hay una persona, cariño, que está como Dios lo trajo al mundo. Y al fondo hay muchas personas. Se siente solo, se siente sola, o simplemente en estos momentos, cariño, te recuerda también porque se siente solo o se siente sola. O tú
lo hiciste sentir de repente un poco apartado. La carta del Rey de Espadas, este personaje siempre te piensa, este personaje quiere saber de ti, pero es verdad que posiblemente se siente como un poco olvidado de tu parte, mi querido Libra. Si tú me dices, Richard, no es así, más bien ellos me han olvidado. Bueno, corazón, no cuesta nada que tú lo digas, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo qué sé, bueno, Richard, yo no lo voy a escribir si no me escribe, porque mi orgullo primero. Entonces ya tiene la respuesta. Este personaje se siente solo, se siente sola y necesita saber de ustedes. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Para muchos de vosotros posiblemente esta persona puede ser de elemento fuego, puede existir lo que es una distancia entre vosotros. Es una persona de piel blanca o piel trigueña, ojos pequeños, un poco rasgados, cabello corto, castaño o negro. Es un personaje, cariño, que para muchos de vosotros, para que puedan tener lo que es un encuentro, tiene que ver lo que es un desplazamiento. Inclusive de repente tomar lo que es un avión o una distancia muy larga, mi querido Libra, ¿vale? Siento que también puede ser que exista algún tipo de diferencia de hora entre vosotros. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, o esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar, porque los atardeceres son muy rojos, muy bonito. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, este personaje también puede ser delgado o delgada con textura normal, piel trigueña, y si es piel blanca, está muy bronceado o muy bronceada. Cabello ondeado, se pinta de algún color, puede ser que exista hijos en común, cariño, también puede ser el caso, o simplemente es una persona que en estos momentos como que está velando al 100% por su progreso, por su evolución, como también por la familia, porque tenemos aquí lo que es la carta de la Reina de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, también, y sé que no soy de decir que confíen en la suegra, en el suegro, te soy sincero. Siento que hay una persona mayor, puede ser tu madre también, ¿vale? Como que está esperando que tú cambies quizás tu ritmo de vida, está esperando quizás de que tú le visites o preguntes cómo está, no sé, pero espera algo de ti. Puede ser tu madre, Libra, ¿vale? Puede ser. O a lo mejor de repente quiere ser, yo que sé, quiere nietos y tú no quieres, corazón. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. ¿Por qué te digo que a lo mejor quiere nietos? Ahora te voy a decir por qué. Richard no suelta su veneno por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Porque si tú te das cuenta, fíjate muy bien, aquí hay un pescadito, ¿lo ves? Hay un pez. Aquí, corazón. Y es una persona adulta, hay un deseo, está deseando prácticamente un nacimiento, o posiblemente, Libra, puede ser que tú me digas, Richard, mi pareja quiere ser madre, mi pareja quiere ser padre, también. O mis padres me dicen, ¿cuándo llegan los nietos? ¿Cuándo llegan los nietos, corazón? Entonces tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta de loco. Para muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con una persona del signo Libra, o puede ser una persona, cariño, menor que ustedes, cabello negro, piel blanca, piel trigueña también. Es una persona muy espiritual, es una persona que aún te desea. Bendiciones, Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Ya me estarás contando. La próxima semana cantaré, ¿vale? Ahora recién me estoy recuperando. Hasta la vista y sé feliz. Suscríbete.